Muy bien, vamos de inmediato a empezar. Es un orgullo para nosotros y una satisfacción tener a tres figuras importantes en esta noche para compartir varios temas, ya no solamente lo que anuncié, este gran paso en el tema de la cultura que es la biblioteca del patricio arequipeño José Luis Bustamante Rivero, sino temas de orden también constitucional. Voy a empezar por el doctor Luis Bustamante Belaunde. Doctor Bustamante, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por haber aceptado nuestra invitación y venir. Muchas gracias, señor Rosas. Muchas gracias. Mucho gusto para mí estar con ustedes. El flamante magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Ardón de Taboada. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Bienvenido, gracias por estar. Y está el doctor José Luis Bustamante Gubins, ¿sí? Mucho gusto. ¿Es correcto? Es correcto. El presidente del patronato José Luis Bustamante Rivero. Así es. ¿Cómo se forma este patronato y desde cuándo? Este patronato se constituye justamente a los 120 años del natalicio del patricio. Y esto fue en enero. Lo constituimos nosotros tres. Qué bueno. La idea es velar por la catalogación y la difusión, el estudio y la investigación del patrimonio cultural que significa todo este legado que ha dejado José Luis Bustamante Rivero. La nota que entregaron el día de hoy, doctor Bustamante, habla de 290 cajas, de 2000 y tantos libros, fotografías, artículos, recortes periodísticos. Es bastante lo que se ha compilado. No, realmente es una colección muy importante. Hemos estado viendo las guías de transporte de Lima a Arequipa, son 4.952 kilos. O sea, estamos hablando de 5 toneladas de documentos que comprenden libros, comprenden escritos, hasta manuscritos, comprenden fotografías, comprenden publicaciones de diverso tipo y las cartas personales que el doctor José Luis Bustamante Rivero cursó hasta con 2.900 corresponsales. Esa era la pregunta que yo tenía cuando leí la nota de prensa ayer cuando se entregó a la Universidad Católica. Es decir, él guardaba todos los documentos, por lo visto guardaba todo, archivaba todo. Y tomaba la precaución, tenía la costumbre de copiar las cartas que él escribía, de manera tal que hay un valor documental impresionante en esta biblioteca. Doctor Sardón, ¿cómo es su vinculación con este patronato? Por el hecho de tener no solamente las raíces arequipeñas, la vinculación con Bustamante y Rivero, ¿qué otras razones hubieron para conformar este patronato de José Luis Bustamante y Rivero? Bueno, en realidad el presidente Bustamante y Rivero fue primo hermano de mi abuelo Javier Taboada Bustamante, ¿no? Entonces yo desde niño he oído hablar en la casa de mi abuelo materno de José Luis, ¿no? Y bueno, a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y seguramente cuando en tercer año y medio, aproximadamente a los 14, 15 años, decidí tomar el camino del derecho, fue también por las referencias de José Luis, ¿no? Lo que él significaba para la familia. Es uno de los personajes arequipeños más ilustres, en realidad. Podemos sentirnos orgullosos de mucha gente, pero él llegó a presidir la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En la década del 70, me parece, 78. No, 60. 60. La década del 60, sí. Doctor Bustamante Gubins, ¿dónde estuvo almacenado todo este material? ¿Dónde estuvo esta biblioteca anteriormente? Esta biblioteca y archivo son propiedad actualmente de la familia Bustamante Gubins, de los hermanos Bustamante Gubins, los nietos del doctor Bustamante Rivero. Y estuvieron almacenados y catalogados en parte por la PUCP en Lima. Y hemos decidido como familia traer este archivo y biblioteca ahora a Arequipa y entregarlo primero en donación la familia al patronato para que la titularidad del archivo y la biblioteca esté en
sea titular del patronato, José Luis Bustamante Rivero, y el patronato a su vez celebre un contrato de comodato con la Universidad Católica San Pablo, correcto, aquí en Arequipa. Y lo hemos considerado pertinente porque, en primer término, es una universidad que refleja profundamente los valores católicos que tenía sellados a fuego José Luis Bustamante Rivero. Y además por ser una institución académica de alto prestigio que invita al conocimiento y a la enseñanza y que va a permitir divulgar estos escritos y estos libros. Doctor Bustamante, usted ha estado mucho más vinculado al tema de la política en los 80. La vida política de Bustamante y Rivero, la que de alguna forma se recuerda mucho más, es en 1945, sí, cuando es elegido presidente de la República. Cuando se forma el Frente Democrático Nacional. El Frente Democrático. Así es. De alguna forma algunos conocemos la historia, pero ¿cómo recuerda usted esa parte? ¿El país en qué momento, en qué estado se encontraba en ese momento, como para poder juntarse todas las fuerzas y decir, oiga, tenemos necesidad de conseguir un camino? Exacto. Bueno, el país vivía un momento muy difícil porque estaba saliendo de una etapa muy convulsa, ¿eh? Donde había grandes sectores de la opinión totalmente excluidos y marginados de la participación política. Era una época donde todo el pensamiento que se reúne en torno al partido aprista, Partido del Pueblo, estaba excluido y marginado de la vida política del país. Claro. Y creo que se recurre a la figura de Bustamante y Rivero por su talante democrático y porque era una persona capaz de convocar a un amplio espectro de la opinión pública, de manera tal que en el Frente Democrático está presente no solamente el Partido Aprista, sino está presente el Partido Socialista, está el Partido Comunista, está muchos otros partidos y agrupaciones políticas que lo que podrían ser el embrión del socialcristianismo. De tal manera que es un gran arco político el que se presenta y se consigue una victoria electoral impresionante que jamás ha sido superada en el país. 2/3 partes de la población votaron a favor de Bustamante y Rivero. Exacto, se pensó que en ese momento la historia del Perú podía cambiar, pero no lo dejan terminar su mandato. No lo dejan terminar su mandato porque junto con esta gran voluntad popular de instalarse en la democracia, pues no estaban ausentes tampoco los intereses políticos mezquinos, sobre todo de los grupos de poder económico que tanto daño hicieron en ese momento al país. De manera que ellos fueron los que realmente conspiraron contra el mantenimiento de la democracia y los primeros que quitaron el respaldo al gobierno democrático del presidente Bustamante Rivero. Algún día ojalá retornen por Arequipa, me gustaría conversar con ustedes un poco más sobre ese tema, porque es tan repetida la historia del Perú en ese sentido que francamente vale la pena volver a insistir. Ahora yo quisiera, si usted me permite, señor Rosas, recordar algo que me parece importante, y es que lo que ha relatado el doctor Bustamante Gubins tiene un valor ejemplificador muy grande, es decir, el desprendimiento de una familia, de transferir la propiedad, el dominio de todo este archivo y biblioteca tan valiosos desde un punto de vista histórico, político, jurídico, económico y social en favor de una causa que persigue la divulgación del pensamiento, es algo muy ejemplificado, ¿no? ¿Le puedo pedir un favor, doctor? Claro, sí. Por favor, acompáñeme a una pausa comercial porque claro, me quedan un par de preguntas para estrenarlo en este programa al flamante magistrado del Tribunal Constitucional, claro, el doctor José Luis Ardón. Permítame ir a una pausa comercial, estamos con nuestros invitados aquí, pero acompáñanos con nuestro patrocinador para regresar inmediatamente. Ahora... Regresamos con nuestros invitados. Está con nosotros esta noche en exclusiva el doctor José Luis Bustamante Gubins, presidente del patronato José Luis Bustamante Rivero.
es el doctor Luis Bustamante Beraúnde, miembro del patronato, y el doctor José Luis Ardón de Taboada, también miembro del patronato, pero flamante además magistrado del Tribunal Constitucional. Permítame terminar con el doctor Bustamante Beraúnde. ¿Qué pasa con la historia política del Perú? Ese es un ejemplo claro de una época en la cual se cifraron muchas esperanzas ante una votación, como usted bien lo recuerda, no antes alcanzada políticamente por otro candidato. Y creo que va a tardar mucho porque algo suceda igualmente. ¿Por qué damos esas marchas y contramarchas? Se lo preguntaba en el corte comercial. Porque la democracia en nuestro medio es un sistema aún precario, ¿no? Hay mucha debilidad institucional. Tenemos vocación electoral, pero no tenemos una vocación institucional de sostenimiento del resultado electoral. Producimos resultados electorales dramáticamente contradictorios, exagerados. Si las elecciones pudieran repetirse la semana siguiente, los resultados cambiarían en forma notable. Entonces, creo que la democracia es un modelo para armar, es un sistema en construcción, y ejemplos como los que representó José Luis Bustamante son hitos en el camino de la construcción de la democracia en el país. Y de ahí para adelante, a partir de 1948 en adelante, se suceden los interregnos militares, los golpes de Estado, las sucesiones, es decir, los periodos de inestabilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta 1979, en que llega la Constitución de Aida de la Torre. De Aida de la Torre, que también pues tiene finalmente una traducción democrática, pero recién podemos decir que nos encontramos con una sucesión de regímenes democráticos en los últimos años después de la experiencia velasquista, ¿no? Permítame, por favor, un poco enlazar esto con una opinión del doctor José Luis Ardón de Taboada. ¿Qué papel le corresponde el viejo Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora el Tribunal Constitucional, jugar en torno a esto que mencionaba el doctor Bustamante Beraúnde? ¿Cómo hacer para que empecemos a construir ciudadanía, democracia, estabilidad institucional? ¿Qué papel le correspondería, por ejemplo, al Tribunal Constitucional? ¿O qué papel nos correspondería a los peruanos finalmente a los partidos políticos? Bueno, el Tribunal Constitucional es el órgano de control concentrado de la constitucionalidad, ¿no? Claro. El control difuso está en manos del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional nació con la Constitución del 79, el Tribunal de Garantías Constitucionales se llama, y fue disuelto el año 92. Y renace con la Constitución del 93, pero se implementa recién en el 96, con la Ley Orgánica del año 96. Y el otro gran cambio ocurre el año 2004, con la segunda Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una nueva ley. Y después han habido algunos cambios menores, ¿no? El más importante seguramente el 2012, que se introduce este sistema de invitación por parte del Parlamento. Y bueno, la última experiencia ha sido esta de hace unos días, ¿no? Donde ocurrió la circunstancia esta de que hubo 9 invitados para 6 puestos. Y 6 elegidos. Así es, pero al final, bueno, se pusieron de acuerdo el Congreso. Yo creo que de todas maneras hay que subrayar esa voluntad de ponerse de acuerdo que ha habido en el Congreso, ¿no? Porque en el actual Congreso hay 8 grupos parlamentarios diferentes, ¿no? 8 bancadas. Y mal que bien han logrado ponerse de acuerdo en 6 nombres, ¿no? Con más de 2/3 de los votos en cada uno de esos casos. Yo creo que había una voluntad pues de reconstituir el Tribunal Constitucional muy importante, ¿no? Ahora, el tramo que les corresponde a ustedes los próximos 5 años son vitales. Sí. Me imagino uno para darle más estabilidad a ese barco que es el Tribunal Constitucional, porque el pasado reciente, el pasado contemporáneo, ha demostrado ciertos márgenes de inestabilidad, de encontronazos, se han denunciado intromisiones en el poder legislativo, etcétera. Eso les corresponde a ustedes y son una fuerza sobre la cual se están cifrando muchas esperanzas. Efectivamente, la idea original de la Constitución del 93 es que era renovación simultánea cada 5 años de los 7 asientos del Tribunal Constitucional. Pero eso se quiebra el año 98 cuando el Congreso destituye a 3 de los magistrados. Ajá. Y el presidente, Nugent, renuncia. Son 4 sillas que quedan vacías. Y después, bueno, ya el 2001 empieza a haber recomposiciones parciales, ¿no? La última fue el 2007, que se renovaron 4 asientos. Pero nunca ha habido el caso así de renovación de 6 asientos. Esta es la más importante, las reconstituciones del Tribunal Constitucional, ¿no?
es un gran honor y una gran responsabilidad para nosotros. Sobre todo porque Arequipa, como decía al principio, le saca lustre a eso de la capital de la juridicidad. 3 magistrados de 7 en el Tribunal Constitucional arequipeños y que en realidad tienen una enorme responsabilidad. Literalmente ya empezaron. El tránsito entre los que han salido y ustedes ya se empieza a dar. ¿Cómo se empieza ese trabajo? Ustedes recién toman las causas que están, digamos, entrando, porque las otras las van a terminar de repente, me imagino, los magistrados salientes, o ¿cómo es el tránsito en ese sentido? Bueno, la juramentación fue el día martes, hace 3 días, y el miércoles y jueves hemos tenido plenos administrativos. Todavía no hemos tenido ningún pleno jurisdiccional. El primer pleno jurisdiccional, en señal de respeto de lo que señala la ley orgánica, que la sede es Arequipa, va a ser acá en Arequipa el día viernes 20 de junio próximo. Qué bueno, ¿no? qué bueno. Donde se va a ver un tema de una acción de inconstitucionalidad, que son las más importantes de las que resuelve el tribunal. También, como se ha informado a través de los diarios, ya se han constituido las 2 salas, ¿no? La sala 1 y la sala 2, para ver las denegatorias de amparos, de habeas corpus que vienen del Poder Judicial, ¿no? Claro. Entonces, pero todavía no hemos empezado a sesionar en las salas, ¿no? Estamos en la etapa de tener plenos administrativos para empaparnos bien del funcionamiento del tribunal. Pero se le ha ratificado, según se dijo en la prensa, por unanimidad al doctor Oscar Rubiela con la presidencia, se ha elegido al vicepresidente, el doctor Miranda Canales, y al director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Carlos Ramos. Efectivamente, en la primera sesión, lo primerísimo que hicimos, por una convergencia espontánea de todos los elegidos, fue ratificar al doctor Urbiola, que desde el punto de vista legal no necesitaba esa ratificación, Claro. porque tenía su mandato hasta diciembre. Sin embargo, nos pareció que era oportuno y conveniente, ¿no? Por el rol importante que él ha desempeñado en todos estos meses, empujando, digamos, que se llegara a un acuerdo, ¿no? Entonces, nos pareció que era conveniente hacer esa ratificación, ese voto de confianza al doctor Urbiola. Y después pasamos a la elección de las autoridades, y como se ha informado en los periódicos, en respeto a las mayores votaciones que se han tenido en el Congreso, elegimos al doctor Manuel Miranda Canales como vicepresidente y al doctor Carlos Ramos Núñez como director del Centro de Estudios Constitucionales. Bueno, pues, en consecuencia, el 20 de junio, la primera sesión en la sede. Hay un tema que usted seguramente a lo largo del tiempo me escuchará repetir N veces hasta que se dé. Es el segundo año que venimos insistiendo. El Tribunal Constitucional tiene 20 millones de presupuesto del año 2013, tiene el mismo presupuesto para este año. Seguimos buscando la forma de cómo conseguir un terreno para que empiecen a construir, quizás que eso yo para las próximas generaciones, la sede del Tribunal Constitucional en Arequipa. La sede de Yanaguara ya quedó corta literalmente, hay mucho por trabajar. Pero finalmente, usted, al margen de todo eso, ¿va a seguir vinculado al patronato de Bustamante y Rivero? Sí, claro. Qué bueno. Doctor Bustamante, ha sido un enorme placer realmente estar unos minutos con usted, lo mismo con el doctor Bustamante Gubins. Qué bueno que se dé este gran paso y que bibliotecas de gran trascendencia, la de Vargas Llosa, que ya se está entregando, y la de Bustamante y Rivero, también se entreguen para Arequipa. Sí, creo que es una suerte de retribución a Arequipa por lo mucho que significó en la vida de Bustamante y Rivero el hecho de haber nacido y haberse educado en esta ciudad. Y creo, doctor Bustamante Gubins, nuestro reconocimiento porque han hecho no solamente una buena elección, sino algo que pues respalda a esta tierra que vio nacer a José Bustamante Rivero. Tiene un distrito que lleva su nombre, pero una larga historia por estudiar todavía. Estamos felicísimos con la decisión, felicísimos. Qué bueno. Me alegra mucho escucharlo y transmitirlo. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Nosotros tenemos muy pronto a ustedes, a los magistrados en Arequipa. Tenemos que irnos a la siguiente pausa comercial. Acompáñanos con nuestro patrocinador, que regresamos de inmediato.